Bueno, soy ingeniero químico, tengo ya 25 años en Dow, la verdad que mi gran experiencia profesional es en Dow. Lo interesante, creo que he pasado por todos los negocios de la compañía, lo cual eso creo que me da cierto conocimiento de la industria. He participado de distintas cámaras, no únicamente en la cámara química, sino en la cámara plástica por mis diferentes funciones en la compañía, desde la parte técnica, comercial, marketing. La verdad que creo que pasé por varias funciones y un poco, bueno, se da la posibilidad ahora de participar más activamente en la cámara química, donde está habiendo una renovación, ¿sí? Tanto de empresas, porque está cambiando, digamos, también el sector, y también de directivos. Entonces, bueno, se da esta posibilidad y, bueno, con mucho honor tomo este rol de presidente de la Cámara con un mandato de 2 años. Claro, había una representación de todas las empresas líderes del sector, ahí yo representando a Dow, y en base a eso sí se hace una elección interna, digamos, de autoridades, y bueno, ahí me propusieron y bueno, con mucho gusto acepté. Bueno, un poco alineado a lo que te decía, está habiendo una renovación en la industria, en el mercado en general, digamos. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero en base a eso hubo un plan estratégico de la Cámara hace ya 3-4 años que se hizo, hubo un cambio importante en ese momento y la verdad lo que estamos haciendo ahora yo podría decir como una renovación 2.0, ¿sí? La Cámara está evolucionando, claramente el contexto económico y de la industria en Argentina cambió con el nuevo gobierno, y eso hace que hay que revalidar algunas cuestiones. A partir de eso es que, digamos, en la Cámara generamos 4, diría, grupos de trabajo justamente en esta renovación. Diría que voy a ir por el más potente, que es trabajar la Cámara en todo lo relacionado a vaca muerta, pero ya no únicamente como que materia prima fundamental, que obviamente es muy importante, sino para toda la industria. Creemos firmemente que la petroquímica es el agregado de valor para vaca muerta, ¿sí? O sea, lo reafirmo eso porque creo que es algo que hay que también dar un poco de docencia, no solo en la industria, en todos los rubros, sino también en lo que es los ámbitos de gobierno, ¿sí? La petroquímica como agregado de valor de vaca muerta. Y te lo voy a explicar un poco más, digamos. El segundo grupo de trabajo va a ser trabajar en competitividad. Muchas veces se habla de hay que ser más competitivo y capaz que uno salta tal vez al facilismo, decir, bueno, hay que tocar esta u la otra variable. La verdad que es un poco más complejo. En la petroquímica y en la química son empresas de capital intensivo, entonces realmente hay que revisar un montón de cuestiones, digamos, desde logística, desde gremiales, desde impuestos, etcétera, etcétera, lo cual hace falta un foco importante como Cámara. Ten en cuenta que representamos, digamos, en la Cámara hay 150 socios, ¿sí? Obviamente están las grandes, pero también hay muchísimas empresas pyme, entonces la verdad que la representación es bien importante. El tercer grupo que estamos trabajando es en lo que es el diálogo institucional. ¿Y por qué diálogo institucional? Porque creemos que está habiendo un cambio también 2.0 de las representaciones en la industria, y ya no vale solo quedarse, digamos, con este eslabón de la cadena, sino que tenemos que trabajar en toda la cadena de valor, y eso quiere decir trabajar con el upstream, hasta con las empresas de transformación, ¿sí? Por ejemplo, la industria plástica, ¿no? Entonces estamos trabajando justamente con las distintas cámaras, por ejemplo la Cámara de Industria Plástica, queriendo buscar áreas en común, que ya las tenemos, ¿no? Por naturaleza, pero yendo un paso más adelante. Ahí el tema, por ejemplo, sustentabilidad, economía circular es un tema llave para trabajar en conjunto. No se puede trabajar como eslabón independiente, sino hay que trabajarlo en toda la cadena. Pues todo un tema también amplio, que si querés charlamos un poco más sobre eso. Y el cuarto pilar
es trabajar en lo que es servicios a los socios y nuevos socios. O sea, como cámara, digamos, claramente tenemos un montón de funciones que llevamos adelante, como representación en medio ambiente, representación en cámara, en comercio, ¿cómo se llama? En comercio exterior, como era en la parte ambiental. La cámara es el responsable, digamos, de lo que es el responsible care, de manejo seguro de sustancias y productos químicos. Sí, la verdad que ahí hay una responsabilidad muy grande y representación, y también como representación gremial de la industria, ¿sí? Entonces, todos esos servicios que tiene la Cámara, y creo que podemos sumar otros tantos más, estamos en ese trabajo. Queremos justamente traccionar a que, digamos, dos temas, ¿no? Uno, que los socios actuales participen más. Creo que tenemos una buena representación, pero no los 150, y yo creo que eso tenemos un deber, o hay que hacer una autocrítica, digamos, hasta si no participan es por algo, ¿sí? No porque no se dieron cuenta, sino porque capaz que no explicamos bien todo lo que la Cámara les puede dar. Y otra, hay un porcentaje que puede ser un 20 o 30% todavía de compañías químicas y petroquímicas que no están participando. Entonces creo que todavía podemos sumar más representación de la que hoy claramente tiene la Cámara, ¿no? Así que básicamente esos son los 4 pilares. Bueno, claramente justamente cuando hablamos, ¿viste?, de la representación y la cantidad de instituciones que existen en la industria, uno se remonta un poco a la historia. Siempre me gusta, digamos, aprender de la historia para trasladar a lo que está pasando hoy. No hay que perder el contexto, digamos, de cuándo fueron, de lo que pasó. Y la realidad es que muchas de las instituciones se generaron en momentos totalmente diferentes, una economía mucho más cerrada, es una realidad, digamos, ¿no? Hoy el contexto es otro. Entonces, mucho de lo que se creó en ese momento, hace 40 años, tal vez no. La Cámara va a cumplir 70 años el año que viene, ¿sí? O sea, entonces la verdad que las cosas van cambiando, ¿no? Y por eso se hizo el plan estratégico de la Cámara hace 3-4 años, digamos, ¿no? Y yo creo que cada 3-4 años hay que volver a pensarlo, ¿no? Creo que hubo un cambio trascendental. Este nuevo gobierno está generando una apertura en la industria, digamos, que realmente si te quedas quieto, te pasa por arriba. Creo que hay mucha industria, y yo estoy hablando en general, no solo en la industria química, petroquímica, pero en particular vemos que hubo industrias que, bueno, por competitividad, la masa crítica, la industria química, petroquímica es de la masa crítica, y competitividad, eso es algo del día a día. Entonces, si no nos ayornamos, digamos, claramente no va a poder digamos, subsistir. Y la realidad, lo de agregado de valor es si no te quedás, digamos, en las materias primas básicas. Creo que le pasa a muchas áreas, ¿no? No sé, del agro, construcción, etc. Digamos, si te quedas en los básicos, te dejas mucho valor en la mesa. Y creo que como industria tenemos una responsabilidad como Cámara empresarial de justamente generar ese ambiente para agregar valor, continuar agregando valor, ¿no? Y así que por ese lado vamos. Y lo de vaca muerta, digamos, déjame reforzar ese punto. La petroquímica como agregado de valor de vaca muerta, la realidad que es bastante simple. Digamos, vos el hidrocarburo o lo quemás, calentando los hogares, que está buenísimo, digamos, lo transformás en energía, en una turbina, ¿sí? La matriz energética de Argentina es altamente dependiente del gas, es una realidad, y está bárbaro, porque creo que tenemos mucho para explotar. Pero la verdad que esos dos eslabones, una vez que lo usaste, desapareció el recurso, ¿sí? Ahora, si vos lo tomás como un recurso en el cual lo transformás en un químico, en un polímero, el agregado de valor, se dice que mínimo es del hidrocarburo a un polímero, por ejemplo, ¿no? como ejemplo, el agregado de valor es de mínimo 6 veces, ¿sí? Sí, hay un montón de procesos en el medio, no es solo hago un polímero, sino que tenés que transportarlo, separarlo, polimerizarlo, empacarlo, digamos, hay muchos eslabones, pero el agregado de valor de punta a punta dicen que sería alrededor de 6 veces. Es solo transformado en polímero. Imagínate si eso lo transformás en un envase,
¿sí? O en un bien, ¿sí? En un auto, digamos, hay un montón de piezas, de autopartes, etc. En un bien, eso se multiplica mínimo 6 veces más. ¿Y qué pasa si aparte ese químico, petroquímico, químico, plástico, lo que fuera, digamos, polímero, vos lo volvés, digamos, con una eficiente, digamos, ratio de reciclado, otra vez al ¿cómo se llama?, al circuito? O sea, es más todavía. No diría que es exponencial, pero digamos, sí, por lo menos se multiplica geométricamente el agregado de valor, que solo es transformarlo o quemarlo o transformarlo en una energía que desaparece. Entonces, la petroquímica como agregado de valor de vaca muerta, como recurso natural, es indiscutible, digamos, ¿no? Ahora, para ello hace falta inversiones importantes, ¿sí? Bueno, todo lo que es estabilidad, porque son a largo plazo, no es solo poner una máquina y listo, digamos, sino que vos tenés inversiones grandes y a través de eso, bueno, generás la ola, digamos, de agregado de valor. Perfecto, buen punto, digamos. La verdad que dentro de esos pilares justamente los que vamos a desarrollar distintas actividades. La primera, ahora en agosto, no sé si es el 22 de agosto, lo podemos chequear, después te puedo dar la fecha exacta, pero aprovechando, digamos, todo este relanzamiento y este 2.0 de la cámara, llamémosle, va a haber un seminario PYME, ¿sí? No tenemos confirmado ahí a la persona, pero bueno, esto tomalo entre paréntesis, probablemente venga el secretario de PYME, Rick Mariano Meyer, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y la verdad que queremos justamente atraer más esa participación de pymes. Como te digo, muchas veces no son inversiones gigantes, digamos, pero sí hay que fomentar eso y darle esa certeza para que avance, ¿no? Por ejemplo, otro punto que estamos viendo es el tema de trabajar, justamente hacer mucho más explícita nuestra participación en Vaca Muerta. Hay un seminario ahora de IAPG en octubre, después lo podemos checar, en octubre, en Neuquén, y vamos a tener un espacio justamente como Cámara Química, Petroquímica, para justamente ponernos a trabajar ahí. La verdad que ya lo estamos haciendo, pero un poco más orgánicamente, ¿sí? Cuando hablamos de competitividad de Vaca Muerta, se habla mucho de traer tecnologías de afuera hacia Vaca Muerta. Bueno, la verdad que muchos productos químicos tal vez son importados. Bueno, ¿por qué no buscar esa cooperación entre empresa que necesita esos insumos y el empresario local para desarrollar esas aplicaciones? O sea, hay mucho para hablar, digamos, o sea, pero estamos tratando de buscar juntar las puntas, ¿sí? Cuando hablamos de cadena de valor es unir las puntas, o sea, desde el usuario, el que lo tiene que producir, el que lo tiene que transportar, el que lo tiene que utilizar. Hay mucho también de tecnología, ¿cómo se llama?, de I+D, pero esa es la manera que como cámara estamos traccionando. Primero, participar en estos foros, hacernos, ¿cómo te puedo decir?, mostrar que estamos trabajando en ser facilitadores de la industria. Solo Vaca Muerta, te diría que no digo que no es viable, digamos, es viable, pero digamos, también tenés mucha más, ¿cómo te puedo decir?, desventajas, o no es completo. Si uno ve el caso de Estados Unidos, ¿sí?, que yo creo que muchas veces, digamos, se menciona, el caso de Estados Unidos, de shale gas en Estados Unidos, hubo realmente un agregado de valor de la petroquímica. Uno lo ve, las inversiones luego de la revolución de shale gas modificó totalmente el mapa petroquímico mundial, digamos, ¿no? O sea, ahí lo hicieron. O sea, la verdad que no estamos inventando nada, estamos copiando el desarrollo que tuvo el shale gas en Estados Unidos. Y la petroquímica tomó, si ustedes lo ven, digamos, es un rol central en toda esta transformación. La cámara tiene una serie de, como te digo, 70 años está cumpliendo, tiene una representatividad
clara, digamos, ante distintos organismos internacionales y locales y gobierno, que creo que tenemos que hasta disponibilizar a toda la industria, toda la industria química, petroquímica. Por eso el tema de ese pilar de trabajar en servicios y nuevos socios. Creo que tenemos muchas cosas. Capaz de la lista estaría bueno que te la paso, digamos, completa, digamos, pero sí la representación, las actividades en manejo de sustancias y productos químicos. La Cámara tiene, de alguna manera, podemos decir, el franchise de Responsible Care, ¿sí? La representación gremial. Hay una serie de servicios que la Cámara que ya existen, pero creo que tenemos que trabajar para que realmente los socios tomen mucho más valor, ¿sí? El tema de la economía circular, te decía en algún punto, creo que como Cámara digamos, estamos decididos en tomar un rol protagónico en solucionar el gran tema que apareció por todos lados, que aparece por todos lados hoy por hoy en la media, el plastic waste y todo esto. Digamos, la verdad que es un tema creo que central, que no se puede abordar solo en un eslabón, sino tiene que ser varios eslabones. Lo estamos empezando a hacer con otras cámaras, pero creo que podemos ser un catalizador, hablando de química, un catalizador en toda esta cadena y sumar instituciones, mismo el gobierno, ¿sí? Que gane más awareness, más conocimiento en la población, desde nuestro punto, ¿no? Que somos una organización representativa de la industria química, petroquímica, digamos. Tampoco vamos a querer solucionar el mundo, digamos, ¿no? Tenemos nuestro rol, pero a ver, un rol protagónico. Eso no es lo mismo un rol como yo me quedo en la industria y que otro lo resuelva. Eso sería deslindar responsabilidades. Nosotros queremos tener nuestra responsabilidad, pero creo que como industria, y creo que podemos ser un catalizador en eso. Ya cada eslabón trabaja, digamos, es la realidad. Lo que queremos un poco es maximizar lo que cada uno está haciendo individualmente, ¿sí? Y la verdad que bueno, es a lo largo y a lo ancho de toda la cadena de valor, ¿sí? No creemos que somos nosotros descubrimos América, digamos, ¿no? Pero creo que podemos tener un rol, digamos, como te decía, de catalizador de esa cadena de valor. Bueno, ahí es donde creo que tenemos que trabajar mucho, porque hasta como industria tenemos que pasar los mensajes correctos y de vuelta, digamos, la responsabilidad no es solo nuestra, sino cuando uno ve competitividad tiene que ver toda la cadena, ¿sí? Pero muchas veces yo veo que a veces se cae a algún simplismo, bueno, se toca esta variable, la otra variable, y con eso se resuelve, y la verdad que es mucho más amplio. La verdad que te diría que ese capaz que es el área que tenemos que trabajar mucho más internamente. No tengo la respuesta hoy, o sea, sería demasiado, hay mucho para hacer, pero claramente no es, te diría capaz que es el sector más complejo, digamos, ¿no? Porque, y queremos tener eso muy bien estructurado para explicarlo bien, porque cuando se va, digamos, tanto a pedir como a defenderse, uno tiene que tener esto es lo que necesitamos como industria, ¿sí? Y no es tan simple, ¿sí? Yo creo que muchas industrias, digamos, no lo tienen claro. Nosotros tenemos que trabajar para tenerlo totalmente claro. Esto es lo que necesita la industria química, petroquímica para ser competitivo. Son muchas variables, no solo, no sé, de materia prima, transporte, gremial. Hay muchas cosas que vamos a tener que trabajar en la Cámara. La representación de la Cámara es muy potente, digamos, no creo que cámaras sectoriales tengan tanta representación como la Cámara Química, Petroquímica. La realidad es que tampoco son miles de socios, ni miles de actores, tal vez por eso es hasta, no digo más sencillo, pero no hay tantos actores. Pero la verdad que sí, como Cámara creo que tenemos en la cadena de valores es inmensa, digamos, ¿no? Porque siempre digo, ¿no? ¿A qué industria llega la química, petroquímica? A todas, ¿sí? A todas. Te aseguro que a todas. Decimos una industria y llegamos, ¿sí? El otro día con una charla que tuvimos justamente con el tema de interno, digamos, con Compra Argentino, que hay todo un tema ahí que estuvimos viendo internamente.
la química petroquímica, uno dice, bueno, no sé, los caños de transporte de agua también tienen químicos, petroquímicos, ¿sí? Vos decís, no, es un caño, pero sí, estamos presentes, y así te puedo decir todo, digamos, automotriz, minería, agro, industria. O sea, la química petroquímica realmente es una, ¿cómo te puedo decir? Se abre a todas las industrias, ¿sí? Somos un iniciador de muchas industrias, así que bueno, eso también te da una responsabilidad mayor. Hay una renovación en lo que es instituciones, más representatividad, digamos, hay un cambio de contexto, por eso te diría Cámara 2.0. De hecho, hay un plan estratégico 2.0 que se está llevando adelante, y por eso este nuevo posicionamiento, o este renovado posicionamiento, no es nuevo, es renovado, y creo que sí, como eje central, el tema de Vaca Muerta, de la petroquímica como agregado de valor de Vaca Muerta. Está claro que ahí nosotros vamos a tener un rol protagónico.